Muy bienvenidos, querido público. Me presento, soy locutor, diseñador y editor. Soy el licenciado David Ricales, Ciencias de la Comunicación. El día de hoy vamos a presentar un grandioso libro que se llama Desafío Total, mi historia increíble. Vamos a narrar como Thanos en este capítulo. Te doy la bienvenida, Thanos. Muchas gracias, David. Muy bien, vamos a narrar este grandioso capítulo que se llama La construcción de un cuerpo perfecto. Vamos a comenzar. Lo que más recuerdo de mi último año de House Chores son los simulacros de agacharse y resguardarse. En caso de una guerra nuclear, sonarían las sirenas y los adultos debíamos cerrar los libros y guarecernos bajo los pupitres con la cabeza entre las rodillas y los ojos bien cerrados. Hasta un niño podía ver lo lastimosamente inadecuados que eran esos simulacros. Sin embargo, nos ejercitaban y entrenaban, y eso era algo. Ese junio de 1961, todos habíamos estado pegados al televisor viendo la cumbre Kennedy Just Show, que se realizó en Viena. Muy pocas familias tenían televisión en casa, pero todos conocíamos una tienda de artículos eléctricos en Les Pras, que tenía 2 televisores en la vitrina. Corríamos hasta allí y nos quedábamos en la acera viendo las noticias sobre las reuniones. Kennedy no llevaba ni 6 meses en la presidencia, y la mayoría de los expertos opinaba que había sido un gran error haber salido tan pronto a enfrentarse a Just Crow, quien además de no tener pelos en la lengua, tenía facilidad de palabra, y era astuto como el que más. Los chicos no opinábamos, y como los televisores estaban dentro, tampoco escuchábamos el sonido. Pero mirábamos, éramos parte de la acción. Vivíamos en una situación alarmante. Cada vez que la Unión Soviética y Estados Unidos discutían por algo, nos sentíamos perdidos. Pensábamos que Just Crow le haría algo terrible a Austria. Porque estábamos justo en la mitad, razón por la cual la cumbre se habría celebrado en Viena. La reunión no tuvo mucho éxito. Kennedy se fue. Ese otoño, cuando Just Crow levantó el muro de Berlín, escuchábamos a los adultos decirse unos a otros: «Ahora sí». Mi padre tuvo que marcharse a la frontera húngara con uniforme y equipo militar completo, y estuvo fuera una semana hasta que pasó la crisis. Mientras tanto, la tensión aumentó y tuvimos bastantes simulacros. Con 35 chicos, adolescentes en mi clase, había mucha testosterona, pero nadie quería ir a una guerra. Nos interesaban más las chicas. Eran todo un universo, sobre todo para mí, que no teníamos hermanas y solamente la veíamos en el patio de la escuela antes de entrar a clase, porque la enseñanza para ellas era impartida en su propia ala del edificio. Eran las mismas chicas con quienes habíamos crecido toda la vida, pero de repente empezaron a parecernos casi extraterrestres. ¿Cómo hablarles? Apenas empezábamos a experimentar la atracción sexual, pero de una forma extraña, como la mañana en la que, antes de entrar a clase, la atacamos en el patio con bolas de nieve. La primera clase de ese día era matemáticas. «Os vi allí afuera, chicos», dijo el profesor en lugar de abrir el libro. «Más vale que hablemos de eso». Creímos que nos habíamos metido en un gran lío, pues este era el mismo tipo que le había roto los dientes a un amigo. Pero ese día no estaba en la onda violenta. «Queréis gustarles a esas chicas, ¿verdad?», nos preguntó,
y algunos asentimos con la cabeza. Es natural que los queréis porque amamos al sexo opuesto. Como el tiempo querréis besarlas, abrazarlas y hacerles el amor. ¿No es eso lo que todos quieren hacer? Más gente asintió. Entonces, no me digáis que tiene sentido lanzarle una bola de nieve en la cara a una chica. ¿Esa es la forma de expresar amor? ¿Es la forma de decir, ¿me gustas? ¿De dónde habéis sacado esa idea? Siguió consiguiendo toda nuestra atención, porque recuerdo cuál era el primer paso que yo daba para acercarme a las chicas. Las saludaba, las besaba, y las abrazaba, y las hacía sentir bien. Eso era lo que yo hacía. Muchos de nuestros padres jamás habían tenido una conversación así con nosotros. Comprendimos que si queríamos a una chica, había que hacer un esfuerzo por entablar una conversación normal y no solo babear como perros en celo. Era necesario establecer un nivel en que ellas se sintieran a gusto. Siendo uno de los atacantes con bola de nieve, yo acepté esos consejos y los asimilé cuidadosamente. Durante ese último año, Hausschule, tuve una revelación sobre mi futuro. Surgió mientras escribía un ensayo. ¿Quién lo diría? Que nos pusieron de tarea en la última semana de clases. El profesor de historia acostumbraba a entregar páginas de un periódico a 4 o 5 chicos, para que escribieran sus comentarios sobre cualquier artículo o fotografía que les hubiera interesado. Esa vez yo tuve entre los elegidos, y me entregó la página de deportes, que traía en la foto de Kurt Marlow, Mr. Austria. En el momento de establecer un nuevo récord en press de banca, 190 kilogramos. Me sentí inspirado por el logro de ese hombre. Pero lo que en realidad me impresionó fue que el tipo usaba gafas. La montura era poco común y los lentes ligeramente ahumadas. Y yo siempre había asociado las gafas con tipos intelectuales, como maestros y curas. Pero ahí estaba Kurt Marlow, tendido en la banca, en una camiseta, con su cintura diminuta, su pecho enorme y con ese peso gigantesco sobre el pecho y con gafas. Yo no podía dejar de mirar la foto. ¿Cómo era posible que alguien que, de cuello para arriba, parecía un profesor, pudiera estar levantando 190 kilos en press de banca? Y eso fue lo que escribí en mi ensayo. Lo leí en voz alta y quedé muy complacido con las carcajadas que se escucharon. Pero seguía fascinado pensando que un hombre pudiera ser inteligente y fuerte a la vez. Al mismo tiempo que surgió mi nuevo interés por las chicas, tomé más conciencia de mi propio cuerpo. Empecé a prestarle más atención a los deportes. Estudiaba a los atletas, la forma en que se ejercitaban y la manera como usaban su cuerpo. Un año antes, nada de eso me habría importado, pero ahora me importaba todo. Tan pronto terminaron las clases, mis amigos y yo nos fuimos derechos a nuestro sitio favorito del verano, el Tar-Lis. Allí nadábamos, teníamos pelea de lodo, jugábamos el fútbol. Empecé a hacer amigos rápidamente entre los boxeadores, los luchadores y otros atletas. El verano anterior había conocido a uno de los socorristas, Willie Richard, que ya estaba entre los 20 y me permitió ser su compañero y ayudarle en su trabajo. Willie era un atleta completo. Cuando no estaba de guardia, yo le acompañaba mientras hacía sus ejercicios, para los cuales tenía su rutina y usaba el parque como gimnasio. Hacía dominadas en los árboles, flexiones y sentadillas en tierra. Corría por los senderos y hacía saltos de longitud. De vez en cuando asumía una pose de bíceps para mí,
y estaba fabuloso. Willy era amigo de dos hermanos muy bien desarrollados. Uno de ellos ya iba a la universidad y el otro era un poco menor. Ambos eran levantadores de pesas y culturistas. El día que los conocí, estaban practicando el alzamiento de peso. Me preguntaron si quería probar y empezaron a enseñarme giros y pasos. Luego volvimos hasta el árbol en el que Willy estaba haciendo dominadas, en el que de pronto me dijo: ¿por qué no pruebas? Apenas logré sostenerme porque la rama era gruesa y se requiere mucha fuerza en los dedos. Pero me las arreglé para hacer 1 o 2 repeticiones y luego me dejé resbalar. ¿Sabes? Si practicas esto durante todo el verano, te garantizo que serás capaz de hacer 10. Lo que sería todo un logro, me dijo. Me había dicho él, Willy. Y apuesto que tus músculos dorsales anchos aumentarán 1 centímetro de cada lado. Pensé, para mis adentros, vaya, qué interesante, con un solo ejercicio. Mientras lo seguíamos colina arriba para acompañarlo durante el resto de su rutina. De ahí en adelante, hice ejercicios con él todos los días. El verano anterior, Willy me había llevado al Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, en Viena. Era un trayecto de 4 horas y nos fuimos con varios muchachos en un coche. El viaje nos llevó más del que nosotros habíamos pensado. Así que apenas alcanzamos a ver el último evento, que era el de los levantadores de pesas de peso súper pesado. El ganador fue un ruso enorme llamado Yuri Braslov. En el auditorio miles de personas gritaban y chillaban cuando levantó 190.5 kilos por encima de su cabeza. Al levantamiento de pesas siguió un concurso de culturismo Mr. Mundo. Y esa fue la primera vez que vi a hombres con aceite untado en el cuerpo, con zapatillas y posando para exhibir su físico. Después fuimos tras bastidores y vimos a Braslov en persona. No sé cómo pudimos entrar. Tal vez alguien tenía una conexión a través del club de levantamiento de pesas de Graz. Fue una gran aventura y me la pasé de grande. Pero a los 13 años no podía creer que nada de eso tuviera algo que ver conmigo. Sin embargo, 1 año más tarde ya había empezado a asimilarlo todo y sabría que quería ser fuerte y musculoso. Acababa de ver la película La Conquista de la Atlántida, que me encantó, y había quedado muy impresionado con el cuerpo del protagonista. ¿Sabes quién es ese actor?, me preguntó Willy. Es Reg Park, Mr. Universo. Le conté a Willy lo de mi ensayo en la escuela y resultó que había estado presente cuando Kurt Marlor estableció el récord en press de banca. Es amigo mío, me contó Willy, y 2 días más tarde anunció que vendría al lago. Ya sabes, el hombre que viste en la foto. ¡Genial!, respondí, y me quedé esperando como con uno de mis compañeros de clase. Estábamos nadando en medio de una de nuestras habituales peleas de barro. Apareció Marlor finalmente con una chica preciosa. Llevaba puesto una camiseta ajustada, pantalones oscuros y las mismas gafas de la fotografía. Después de cambiarse de ropa, en la caseta del socorrista salió con un pantalón de baño minúsculo. Todos nos quedamos boquiabiertos. Tenía un aspecto increíble. Era famoso por sus gigantescos músculos deltoides y trapecios, y era realmente enorme. Tenía además la cintura pequeña y los abdominales bien marcados, la apariencia completa. Entonces la chica que había llegado con él se puso su traje de baño, un bikini, y también estaba despampanante.
Saludamos y después nos quedamos rondando por ahí y viéndolos nadar. Ahora sí que estaba definitivamente inspirado. Resultó que Marmul venía al lago continuamente, a menudo acompañado por las chicas más fantásticas. Fue amable con mi amigo Carl y conmigo, porque sabía que era nuestro ídolo. Carl Herz era un chico rubio, más o menos de mi estatura, pero un par de años mayor, a quien yo me presenté después de advertir que él había desarrollado algo de músculo. ¿Haces ejercicio?, le pregunté. Sí, dijo. Empecé con dominadas y 100 abdominales al día, pero no sé qué más hacer. Le invité entonces a hacer ejercicio con Willy y conmigo, y todos los días, Marnul también nos enseñaba ejercicios. Pronto se nos unieron otros amigos de Willy, algunos miembros de gimnasio donde Kurt hacía ejercicio. Todos mayores que yo. El más viejo era un tipo fornido de unos 40 años, llamado Muy. En sus buenos tiempos, Muy había sido luchador profesional, pero ahora solamente hacía ejercicios con pesas. Como Marnul, Muy era soltero, vivía gracias a un subsidio del gobierno y estudiaba en la universidad. Era un tipo tranquilo, muy inteligente y hábil para tratar a la gente, que hablaba inglés con fluidez. Muy jugaba un papel esencial, pues era quien traducía las revistas inglesas y norteamericanas de músculos, y también el Playboy. A menudo había chicas revoloteando a nuestro alrededor porque deseaban hacer ejercicio o simplemente estar con nosotros. Europa siempre fue mucho menos puritana que los Estados Unidos. Allí, la relación con el cuerpo era mucho más abierta y menos oculta, sin tanto misterio. No era extraño ver bañistas desnudos en zonas privadas del lago. Mis amigos pasaban las vacaciones en la colina nudistas en Yugoslavia y Francia, y eso les hacía sentirse libres. Por otra parte, con las faldas de sus colinas, arbustos y senderos, Tarlis era el lugar perfecto para los amantes. Cuando tenía 10 u 11 años y vendía helados alrededor del lago, yo no captaba muy bien por qué había tanta gente tendida sobre las grandes mantas en medio de los arbustos. Pero ahora ya lo sabía. Ese verano el juego de nuestro grupo fue vivir como los gladiadores. Así que retrocedimos en el tiempo y nos dedicábamos a beber agua pura y vino rojo. Comíamos carne, teníamos mujeres y corríamos por el bosque haciendo ejercicio y deporte. Todas las semanas encendíamos una gran fogata junto al lago y asábamos kebabs de tomate, cebolla y carne. Tendidos bajo las estrellas, dábamos la vuelta a las brochetas entre las llamas hasta que quedaban perfectas. El hombre que traía la carne para estos festines era el padre de Carl, Freddy Herz, único cerebro verdadero de todo el grupo. Freddy era un tipo de contextura sólida, lentes gruesas y más parecía un amigo que un padre. Era un político, y él y su esposa administraban los 2 kioscos más grandes de tabaco y revistas que había en Graz. Freddy era director de la Asociación de Vendedores de Tabaco. Pero lo que más le interesaba a ella era ayudar a los jóvenes. Los domingos, él y su esposa caminaban alrededor del lago con su perro boxer. Y Carl y yo seguíamos. Sin embargo, nunca sabíamos con qué iba a salir Freddy. En un momento podía estar hablando de política en la Guerra Fría y al minuto siguiente
burlándose de nosotros porque todavía no sabíamos nada de la vida y de las chicas. Teníamos conocimientos de bel canto, y a veces se paraba a la orilla del lago para cantar a grito pelado cualquier aria. El perro la acompañaba aullando, y Car y yo, avergonzados, caminábamos lo más lejos posible de él. La idea de los gladiadores había sido de Freddy. ¿Qué sabéis del entrenamiento de potencia?, nos preguntó un día. ¿Por qué no imitéis a los gladiadores romanos? Ellos sí que sabían entrenar. Aunque presionaba a Car para que estudiara medicina, le encantaba que su hijo fuera empezando a hacer ejercicio. Era un fanático de la idea de equilibrar cuerpo y mente. Debéis desarrollar una máquina física suprema, pero lo que también una mente suprema, decía. Lic a Plancton. Los griegos crearon los Juegos Olímpicos, pero también nos legaron los grandes filósofos, y debemos cuidar de ambos. Nos relataban historias de los dioses griegos y de la belleza de un cuerpo, y la de un ideal. Sé que parte de esto va a entraros por un oído y salir por el otro, nos decía. Pero voy a presionaros, y finalmente algún día os daréis cuenta lo importante que es. En esa época, sin embargo, estábamos más concentrados en lo que podíamos aprender de Kurt Malnur. Kurt era un personaje absolutamente encantador, por ser Mr. Austria. Nos parecía perfecto, tenía el cuerpo y las chicas y el récord de levantamiento de press de banca, y conducía un Alfa Romeo descapotable. En la medida que fui conociéndole, empecé a estudiar su rutina. Su ocupación habitual era la de supervisor de una cuadrilla en una firma constructora de carreteras. Empezaba a trabajar temprano por la mañana y acababa a las 3. Luego hacía 3 horas de ejercicio en el gimnasio, donde entrenaba duramente. Nos permitía visitarle allí para que captáramos la idea. Si uno trabaja y gana dinero, entonces puede comprarse este coche. Si uno entrena, entonces gana campeonatos. No había fórmulas mágicas. Si uno quería algo, debía ganárselo. A Malnur le gustaban las chicas hermosas y sabía encontrarlas en cualquier parte. En los restaurantes, en el lago, en los escenarios deportivos. A veces las invitaba a su lugar de trabajo y donde le encontrarían con su camiseta sin mangas, mandando a los trabajadores y movilizando el equipo. Luego venía para charlar. El Tarlis era la clave en su rutina. Un tipo del montón simplemente invitaría a una chica a tomar una copa después del trabajo. Pero no él. Kurt la llevaba en su Alfa Romeo hasta el lago para nadar. Luego cenaban en el restaurante y entraba en acción el vino tinto. En el coche siempre se tenía una manta y otra botella de vino. Volvían a la orilla del lago y buscaban algún sitio romántico. Entonces él extendía la manta, descorchaba el vino y empezaban a besarse con la chica. Tenía mucha labia. Verle en acción aceleró el proceso iniciado por nuestro profesor de matemáticas. Memoricé todo lo que Kurt decía y todos sus pasos, incluidos la manta y el vino. Todos los hicimos. Y las chicas respondieron. Kurt y los otros vieron potencial en mí, porque en un periodo tan corto de entrenamiento había crecido y me había fortalecido bastante. Finalizando el verano me invitaron a hacer ejercicio
en Graz, donde tenían las pesas, el gimnasio Athletic Union, que estaba bajo las tribunas del estadio público de fútbol. Era un enorme salón de cemento, muy bien iluminado y con el equipo más elemental: barra para pesas, barras para dominadas y bancas. Estaba repleto de hombres que resoplaban y bufaban por el esfuerzo. Los amigos del lago me enseñaron cómo hacer algunos levantamientos básicos, y durante 3 horas siguientes me dediqué feliz a hacer ejercicios y docenas de levantamientos, abdominales y curls. Una sección de ejercicio normal para un principiante incluía 3 juegos de repeticiones de cada ejercicio, para que sus músculos se fueran acostumbrando. Pero nadie me lo dijo. A los que frecuentaban el gimnasio del estadio les encantaba gastarles bromas a los nuevos. Me asusaron. Así que hice 10 tandas de cada ejercicio. Cuando terminé disfruté enormemente de una buena ducha. Como en casa no había agua corriente, siempre estaba deseando darme una ducha en el estadio. Aunque el agua no fuera caliente, luego me vestí y salí a la calle. Empecé a notar que mis piernas parecían de caucho y que no me respondía. No me detuve a pensar mucho en ello y me monté en la bicicleta. Me caí. Eso ya era extraño, y entonces me di cuenta de que mis brazos y piernas no parecían estar muy conectados conmigo. Volví a la bicicleta, pero no pude controlar el manillar, y los muslos empezaron a temblarme como si fueran de gelatina. Caí de lado y aterricé en la cuneta. Fue lastimoso. Finalmente desistí de montar la bicicleta y opté por ir caminando hasta la casa. Una épica caminata de casi 7 kilómetros. A pesar de todo, no veía la hora de regresar al gimnasio para volver a entrenar con pesas. Ese verano tuve un efecto milagroso en mí. Dejé de desistir y empecé a vivir. Me sacó de la aburrida y poco atrayente rutina de tal, que consistía en levantarme, recoger la leche en la puerta del vecino, volver a casa y hacer flexiones y abdominales mientras mi madre preparaba el desayuno y mi padre se preparaba para ir a trabajar. Ahora, de repente, había alegría, lucha, dolor, felicidad, placeres, mujeres, drama, todo lo cual me hacía sentir que eso sí era vida, y que era realmente fenomenal. Aunque todavía apreciaba el ejemplo de mi padre, su disciplina, sus logros profesionales y deportivos, y su música, por el simple hecho de tratarse de mi padre, perdieron importancia para mí. De repente se me había abierto una nueva vida y era mía. En el verano de 1962, a la edad de 15 años, inicié un nuevo capítulo de mi vida. Entré en la escuela profesional de Graz y empecé a estudiar y trabajar como aprendiz. Aunque todavía vivía en casa, el gimnasio había reemplazado a mi familia en muchos aspectos. Los chicos mayores me ayudaban a los más jóvenes. Se acercaban si uno hacía algo mal o para corregir la forma. Carly Hertz se convirtió en uno de mis compañeros de entrenamiento y conocimos la alegría de inspirarnos mutuamente, mentalizándonos y compitiendo en una forma positiva. Voy a hacer 10 repeticiones en esta pesa, te lo garantizo, decía Carly, y hacía 11 solo para darme envidia. Ha estado genial. Pues yo voy a hacer 12, le respondía.
Muchas de nuestras ideas para entrenar provenían de revistas. Teníamos publicaciones de culturismo y levantamiento de pesas en alemán. Pero la de Estados Unidos eran las mejores y nuestro amigo Muy se ocupaba de la traducción de las revistas, era nuestra Biblia de entrenamiento y de nutrición, de las diferentes formas de preparar bebidas proteínicas para desarrollar músculos, de hacer ejercicios con un compañero de entrenamiento. Las revistas promocionaban el culturismo como un sueño dorado. Cada número traía fotografías de los campeones y detalles de sus rutinas de entrenamiento. Uno veía a estos tipos sonriendo, mostrando su musculatura y enseñando orgullosamente sus cuerpos en Muscle Beach, California, y por supuesto rodeados de chicas maravillosas que llevaban trajes de baños muy sexys. Todos conocíamos el nombre del editor, Joy Wader, que era una especie de Hugh Hefner del mundo del culturismo. Gader era el dueño de las revistas y en cada número aparecían su fotografía y su columna. Además, en casi todas las fotos de playa incluía a su esposa, Betty, una modelo preciosa. Muy pronto la vida del gimnasio me absorbió por completo. Solo pensaba en el entrenamiento. Un domingo que encontré cerrado el estadio, forcé la entrada e hice ejercicios a una temperatura de bajo cero. Tenía que envolverme las manos en toallas para que no se me pegaran en las barras metálicas. Semana tras semana, veía mis adelantos en cuanto al peso que podría levantar, a la cantidad de repeticiones que toleraban mis músculos, a la forma de mi cuerpo, así como a su masa y peso total. Me convertí en miembro permanente del equipo Athletic Union y me sentía muy orgulloso de que yo, el pequeño Arnold Schwarzenegger, tuviera el mismo club con Mr. Austria, el gran Karl Magmull. Hice del club mi hogar adoptivo sin importarme que el agua corriera por las paredes cuando llovía, o que aún viviera con mis padres. Había probado practicar muchos otros deportes, pero la forma en que mi cuerpo respondía al entrenamiento con pesas dejó claro al instante que ahí estaba mi mayor potencial y podía darlo todo. No podía explicar qué me impulsaba, pero parecía haber nacido para entrenar y estaba seguro de que en algún momento ese sería mi pasaporte para salir de tal. Kurt Marnold puede ganar Mr. Austria, pensaba. Y ya me ha dicho que yo también puedo ganarlo si entreno duro. Así que voy a hacerlo. Este pensamiento convertía en verdadero placer las horas que pasaba levantando toneladas de hierro y acero. Cada serie dolorosa, cada repetición adicional era un paso más que se me acercaba a la meta de ser Mr. Austria y acceder a la competición para ser Mr. Europa. En noviembre me encontré en una tienda de Graz, la última edición de Muscle Builder. En la portada aparecía Mr. Universo Reg Park, con un taparrabos personificando a Hércules, y di un respingón al ver que este era un tipo que había protagonizado la película de tanto que me había gustado ese verano. En las páginas interiores había fotografías de Reg posando, haciendo ejercicio, ganando el concurso de Mr. Universo por segundo año consecutivo, estrechando la mano de Joy Wader y charlando en Muscle Beach con el legendario Steve Reeves, un Mr. Universo anterior
también protagonista de las películas de Hércules. Apenas pude esperar para localizar a Muy y descubrir qué decía el artículo. Era la historia de la vida de Rep, desde su infancia en medio de la pobreza en Lefts hasta que se convirtió en Mr. Universo y llegó a Roma para protagonizar Hércules. Finalmente, hablaba de su matrimonio con una beldad de Sudáfrica, país donde ahora residía cuando nos estaba entrenando en Muscle Beach. Con esta historia se concretó más una visión de las mías y supe que podía convertirme en otro Rec Park. De repente todos mis sueños tuvieron sentido. Había encontrado el medio para llegar a Estados Unidos. El culturismo. Y también conseguiría la forma de llegar al cine. Ambos serían el motivo por el cual me reconocerían en todo el mundo. Las películas me darían dinero. Estaba seguro de que Rec Park era millonario. Y también las chicas más hermosas, otro aspecto igualmente importante. En las semanas que siguieron perfeccioné esta visión hasta volverla muy específica. Competiría para ser Mr. Universo. Rompería los récords de levantamiento de potencia. Iría a Hollywood. Sería como Rec Park. La visión llegó a ser tan clara en mi mente que estaba seguro de que se lo haría realidad. No había alternativa. Era eso o nada. Mi madre se dio cuenta enseguida de que había algo diferente. Ahora yo llegaba a casa con una gran sonrisa. Le dije que estaba entrenando y ella comprendió que para mí era un placer volverme más fornido. Pero con el paso de los meses, mi obsesión empezó a preocuparle. Cuando llegó la primavera ya había colgado fotografías de hombres musculosos en casi toda la pared detrás de mi cama. Había boxeadores, luchadores profesionales, levantadores de pesas y levantadores de potencia. Pero más que todo había culturistas posando, especialmente Rec Park y Steve Reese. Estaba orgulloso de mi pared. Esto fue en la época en que no había fotocopiadoras. Había sacado de revistas las imágenes que deseaba y las había llevado a que las fotografiaran y reprodujeran un tamaño de 8x10. Había conseguido recuadros de fieltro cortados profesionalmente y los había pegado a las copias para colgarlas en la pared. Las dispuse de tal manera que quedaran muy bien, pero eso dejó a mi madre muy preocupada. Finalmente, decidió buscar asesoría profesional y haciéndole señas, detuvo al doctor cuando pasaba por la carretera en una de sus rondas habituales para que entrara en casa. «Quiero que usted vea esto», le dijo, y le llevó a mi dormitorio. Yo estaba en la habitación principal haciendo mis tareas escolares, pero pude escuchar casi toda la conversación. «Doctor», decía mi madre, «todos los demás chicos, los amigos de Arnold, cuando voy a sus casas, veo que tienen chicas colgadas en la pared, chicas en póster, revistas, fotografías a color, pero veo lo que tiene él, hombres desnudos». Frau Schwarzenegger dijo, «No hay nada malo en esto. Los chicos siempre necesitan inspiración. Ellos la buscan en su padre, pero muchas veces no es suficiente, porque es su padre. Entonces, la buscan en otros hombres. Esto en realidad es algo bueno, nada de lo que deba preocuparse». El médico se fue y mi madre se enjugó las lágrimas y fingió que nada había ocurrido. Después, ella misma le decía a sus amigas, «Mi hijo tiene fotografías de hombres fornidos y de atletas, y se entusiasma tanto cuando las mira que ahora entrena todos los días. Arnold, cuéntales cuánto peso estás levantando».
empecé a tener éxito con las chicas. Por supuesto, pero eso no lo podía compartir con mi madre. Sin embargo, en primavera, ella descubrió cuánto habían cambiado las cosas. Yo acababa de conocer a una chica de 2 años mayor que yo, y a la que le parecía gustarle la vida al aire libre. A mí también me gusta acampar, le dije. En la granja de nuestro vecino hay un lugar muy bonito, justo detrás de nuestra casa. ¿Por qué no traes tu tienda de campana? Vino la tarde siguiente y disfrutamos montando su bonita y pequeña tienda de campana. Algunos niños del vecindario nos ayudaron a enterrar las estacas. La tienda tenía el tamaño preciso para albergar 2 personas y se cerraba con una cremallera. Cuando los niños se fueron, la chica y yo nos metimos dentro y empezamos a besarnos. Ella se quitó la blusa. De repente yo escuché el sonido de la cremallera y me volví justo a tiempo para ver la cabeza de mi madre metida en la tienda. Mamá montó una escena y trató a la chica de mujerzuela y de puta. Y salió furiosa cuesta arriba hacia nuestra casa. La pobre chica se sintió muy avergonzada y yo la ayudé a desarmar la tienda y ella se fue corriendo. Ya en casa, mi madre y yo tuvimos una pelea. «¿Pero qué es esto?», grité. De pronto le dices al doctor que tengo esas fotografías y al poco tiempo estás preocupada porque estoy con una chica. No te entiendo. Eso es lo que hacemos los hombres. No, 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 no. No junto a mi casa. A mi madre le estaba tocando adaptarse a un hijo completamente distinto. Pero yo estaba realmente furioso. Solo quería vivir mi vida. Ese sábado fui a la ciudad e hice lo que quise con la chica. Sus padres no estaban allí. El trabajo como aprendiz era parte importante de la capacitación en la escuela profesional, donde empecé en el otoño de 1962. Por las mañanas teníamos clase, y por las tardes nos íbamos a nuestros trabajos en todas partes de Graz. Esto era mucho mejor que estar sentado en un aula todo el día. Mis padres sabían que yo era bueno en matemáticas y disfrutaba barajando cifras en mi cabeza. Así que me había matriculado en un programa de negocios y comercio en lugar de uno de fontanería o de carpintería o de cualquier otro oficio. Mi trabajo como aprendiz fue en Mayer Streichbar, una pequeña tienda de suministros para construcción de Neustraße, que tenía 4 empleados. El propietario era Herr Dr. Maxcher, un abogado retirado que siempre iba a trabajar muy bien vestido. Su esposa Cristina y él administraban el negocio. Al principio me asignaron labores más que nada físicas, desde apilar madera hasta baldear la acera. La verdad es que me gustaba hacer las entregas. Cargar pesadas planchas de madera prensada, escaleras arriba para los clientes, también era forma de ejercitar mi fortaleza física. Muy pronto me pidieron que ayudara a hacer el inventario, y así fue como me interesé en conocer cómo se administraba la tienda. Me enseñaron a pasar pedidos, y aproveché lo que había aprendido en mis clases de contabilidad para ayudarles a llevar las cuentas. La habilidad más importante que adquirí fue la de vender. La regla fundamental era no permitir jamás que un cliente saliera sin haber comprado algo. Si eso pasaba, uno demostraba ser mal vendedor. Aunque solo fuera un tornillo, había que hacer una venta. Eso significaba trabajar de todos los ángulos posibles. Si no podía vender pisos de linóleo, ofrecía el limpiador para suelos. Me hice amigo del segundo aprendiz, Franz Jans.
gracias a nuestra mutua fascinación por Estados Unidos. Teníamos conversaciones interminables sobre Estados Unidos e incluso intentábamos traducir Schwarzenegger al inglés. El resultado fue Rincón Negro, aunque el Labrador Negro había sido más preciso. Llevé a Franz al gimnasio y traté de interesarle en el entrenamiento, pero no le llamaba la atención. Le gustaba más tocar la guitarra y de hecho era miembro de The Mogs, la primera banda de rock que hubo en Graz. Sin embargo, Franz comprendía perfectamente mi obsesión por entrenar. Un día vio que alguien iba a desechar un juego de barras para pesas. La arrastró hasta su casa en un trineo y convenció a su padre para lijarles el óxido y pintarlas. Después, ambos la llevaron hasta mi casa y yo convertí una zona cercana a las escaleras en mi propio gimnasio, lo que me permitió intensificar mi rutina y entrenar en casa, cualquier día que no pudiera hacerlo en el estadio. En Mayer Stitch Bar me conocían como el aprendiz que deseaba irse a Estados Unidos. Los Macher fueron muy pacientes con nosotros. Nos enseñaron a llevarnos bien con los clientes, entre nosotros mismos, así como a fijar nuestros propios objetivos. Frau Macher estaba decidida a corregir lo que ella consideraba un vacío en nuestra educación. Ella pensaba, por ejemplo, que no habíamos aprendido en suficientes conversaciones serias y quería volvernos más sofisticados. Así que se sentaba con nosotros durante largos ratos para discutir temas de arte, religión y actualidad. Para compensar nuestros esfuerzos, nos invitaba a comer pan con mermelada. Por la misma época en que Frau Macher empezó a culturizarme, saboreé por primera vez las mieles de un triunfo atlético. Un salón cervecero puede parecer un lugar extraño para iniciar una carrera deportiva, pero en uno de ellos empezó la mía. Corría marzo de 1963, en Graz. Yo tenía 15 años y medio, y haría mi primera presentación pública con el uniforme del equipo Athletic Union. Zapatos negros de entrenamiento, medias marrones y maillot negro, con tirantes estrechos, y el emblema del club por delante. Nos enfrentábamos a levantadores de pesas de un club rival, y el encuentro era parte del entrenamiento, para unas 300 o 400 personas, todas sentadas en largas mesas, que fumaban y entrechocaban sus jarras con cerveza. Era la primera vez que me presentaba en público, así que cuando salí a la tarima iba excitado y nervioso. Me eché tiza en las manos para evitar que las pesas se me resbalaran, y de un solo tirón levanté con los dos brazos 68 kilos, mi peso normal. Los asistentes me ovacionaron y ese aplauso tuvo un efecto en mí que jamás había imaginado. Apenas pude esperar mi siguiente turno en la rotación. Esta vez, para mi propio asombro, levanté 84 kilos, 16 más de lo que jamás había levantado en el gimnasio. Hay personas que logran su mejor desempeño frente al público, y otras que no. Uno del equipo contrario, que era mejor levantador que yo, sentía que el público le distraía, y fracasó en su último levantamiento. Después me dijo que él no lograba concentrarse en todo el público, tan bien como el gimnasio. Para mí, en cambio, era todo lo contrario. El público me transmitía fuerza y motivación, y mi ego daba más. Descubrí que era mi desempeño
mi desempeño era mucho mejor, pero mucho mejor, y si estaba frente a otras personas. Muy bien, queridos amigos, hemos terminado de relatar con el personaje de Thanos. Muy bien, voy a pasarles con David. Muchas gracias, Thanos. Muy bien, amigos, hemos terminado este grandioso capítulo 2 de la construcción de un cuerpo. El siguiente capítulo, que es el capítulo 3, trata sobre confesiones de un conductor de tanques. Muy bien. Me presento acá a los personajes que son los más relevantes. También, si ustedes desean, yo hago ediciones, también diseño y locución. Para el gusto personalizado, locución comercial también. Muy bien, nos vemos hasta el día de mañana a las 8 de la noche. Hasta luego, cuídense mucho. Chao.